pequeñitos, estamos aquí de nuevo en una clase de historia. El día de hoy vamos a trabajar los elementos de un paisaje, ¿ya? Los paisajes son eso que yo puedo observar con mis ojitos, una panorámica, ¿cierto?, de algún lugar. En Chile nosotros encontramos muchísimos paisajes, pero en estos paisajes se encuentran dos elementos, que son los elementos naturales y los elementos culturales, ¿ya? Entonces, los invito a ir corriendo a buscar su libro de historia porque vamos a trabajar en la página 28 y 29, ¿ya? En la página 28 tenemos ahí una pregunta que dice, ¿qué elementos encontramos en los paisajes? Bueno, tenemos aquí en un cuadrito verde que dice elementos naturales y en color naranjo los elementos culturales. Los elementos naturales se refieren a el relieve, que es el territorio, ¿cierto? El terreno, la superficie de la Tierra. ¿Qué tipo de superficie tiene? Al clima, si es la temperatura, la humedad que hay en estos lugares, la cantidad de lluvia también que cae en distintas zonas. Y también tenemos la vegetación, que son las especies vegetales que nosotros encontramos en estos lugares. Todo ello, todas esas características corresponden a los elementos naturales. Pero para que lo entiendan mejor, chicos, se refieren a todo lo que tiene que ver con los árboles, con la naturaleza, con los animales también, con el clima que encontramos en esos lugares, ¿ya? Cuando nosotros nos fijamos en esos detalles del paisaje, estamos hablando de elementos naturales. Ahora, los elementos culturales son distintos, porque los elementos culturales tienen que ver con la intervención del hombre, ¿ya? Cuando yo hablo de intervención, quiere decir cuando el hombre ha hecho algo, ¿ya? Porque, por ejemplo, un árbol, claro, lo puede plantar un hombre, pero el árbol en sí es un elemento natural. Las montañas, yo nunca he visto un hombre que esté construyendo una montaña, ¿ya? Entonces, los elementos culturales tienen que ver con lo que ha hecho el hombre, en lo que ha intervenido en estos paisajes, ¿ya? Entonces, acá les muestra el libro una imagen de un paisaje, ¿ya? Yo se los imprimí aquí en grande para poder apoyarme, miren ahí, ojalá puedan ver bien. En este paisaje tenemos distintos elementos. Tenemos un río, montaña, volcanes, lago, el lago que está ahí, ¿cierto? Tenemos la ciudad, y por eso se muestra ahí con unos dibujitos como edificios. Ya tenemos las carreteras, que las carreteras ustedes sabrán que es las calles, ¿cierto?, por donde transitan los vehículos, los camiones. Tenemos la costa, que es aquí a la orilla del mar. Tenemos el puerto, que por ahí tengo algunos amiguitos que sus papás trabajan en los puertos. Y tenemos ahí donde llegan los barcos, ¿cierto? Las industrias, acá tenemos las industrias, ahí hay como una chimenea que está saliendo humito, ¿cierto?, que son todas estas empresas grandes. Tenemos también las islas, que son pequeños territorios, pequeños terrenos de tierra, ¿cierto?, que están separados de todo esto. Tenemos ahí el archipiélago y tenemos los valles, ¿ya? Entonces, acá yo les nombré muchos elementos. Entonces, lo importante es que ustedes aprendan a reconocer algunos que son elementos naturales y otros elementos culturales. Por ejemplo, las industrias, ¿son elementos naturales o culturales? ¿Los escucho? Culturales, muy bien, porque las industrias las crearon los hombres. El puerto, por ejemplo, la ciudad no salió así como que nació de la tierra, no. La ciudad, los edificios, las casas, los departamentos, todo eso fue creado por el hombre. Ahora, las montañas, el volcán, el río, los lagos, esos son elementos naturales, propios de la naturaleza, donde no ha intervenido el hombre para su creación, ¿ya? Lo mismo con los valles, con el archipiélago y con las islas. Entonces, acá en su libro aparecen en la número 1 lo que estábamos viendo ahora, porque dice, señala los elementos naturales y culturales que se muestran en el paisaje. Ahí la tía Aridai les ayudó ahora con los que yo les señalé, ¿ya? Y en la número 2 dice, explica por qué el ser humano ha intervenido en la naturaleza. Bueno, muchas veces nos quejamos también de eso, porque el ser humano a veces abusa del poder que tiene para poder intervenir la naturaleza, porque la naturaleza no puede decirle, no quiero que construyas esto aquí, sino que el ser humano igualmente lo hace. Pero también hay una necesidad por parte del ser humano
por ejemplo, construir viviendas, ¿cierto? Construir estas industrias que son fuentes laborales para muchas personas y eso genera trabajo y así las personas pueden vivir, ¿cierto? El tema es que no es tan malo que el ser humano intervenga la naturaleza, sino que cuando se realiza un abuso de ello, ahí ya estamos mal, ¿cierto? Porque muchas veces las personas abusan y generalmente terminan casi por eliminar la naturaleza y construir solamente elementos culturales. Y eso no está bien porque nosotros los seres humanos necesitamos también de la naturaleza, necesitamos del oxígeno que nos entregan las plantas, ¿cierto? Y también los animalitos que viven ahí, que tienen sus casitas en los árboles, en los bosques, ¿cierto? En los lagos, en los ríos, viven muchos animalitos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con la intervención que realiza el hombre ahí, ¿ya? Acá tenemos otras imágenes. En la primera nos muestra un paisaje netamente natural. Tenemos montañas, tenemos ahí como un rito, ¿cierto? Tenemos unos animalitos y ahí dice Parque Nacional Lauca. Esto queda en la región de Arica y Parinacota, arriba, en la primera región de Chile, ¿ya? Acá la imagen que nosotros estamos viendo ahí es un paisaje netamente natural, porque no hay ningún elemento, al menos ahí en la foto que nos muestra el libro, que haya intervenido el hombre. En cambio, en la que tenemos al lado, ¿ya? Que es una imagen de Chiloé, ustedes pueden ver ahí, claro, tenemos los arbolitos, ¿cierto? Ahí se ve el agüita, todo eso, pero hay construida una carretera. Entonces podemos encontrar paisajes, chicos, que sean netamente naturales, podemos encontrar paisajes casi solamente culturales y también podemos encontrar ambos, porque aquí en esta imagen tenemos muchos elementos naturales, pero también tenemos un elemento cultural, ¿ya? Y en la imagen de aquí abajo dice que también hay paisajes donde los elementos culturales son mayor que los elementos naturales, como lo que sucede en las ciudades, ¿ya? Porque nosotros aquí en la ciudad tenemos árboles, podemos mirar acá cerca del colegio, ¿cierto? Que vemos las montañitas y hay bosque y todo, pero si nosotros miramos alrededor nos encontramos departamentos, casas, carreteras, línea del tren, industria. Entonces, si empezamos ahí a poner como un poquito en la balanza, claramente nos encontramos con mucho más elementos culturales que naturales, ¿ya? Acá dice, observa los elementos de cada fotografía, reconoce los elementos naturales y culturales y describe los paisajes utilizando vocabulario geográfico, ¿ya? El vocabulario geográfico, chiquillos, tiene que ver también con esto, con lo que nosotros encontramos acá, ¿ya? Que hablen de carretera, que hablen de valle, de río, de industria, ¿ya? Y ojalá, bueno, puedan también con ayuda de los papitos buscar a lo mejor algunas imágenes donde aparezcan distintos tipos de paisajes y ahí ustedes pueden ir trabajando y reforzando en la casa e identificando, ah, mamá, mira, en esta imagen este es un elemento natural y este es un elemento cultural. O este paisaje solamente me muestra elementos naturales y este otro solo elementos culturales. Así que si los papitos quieren avanzar un poquito más con el aprendizaje, con el contenido de esto, sería súper bien porque el libro netamente nos muestra, bueno, esta imagen en general y nos muestra estas tres imágenes porque en las clases siguientes vamos a hablar sobre los paisajes, pero por las distintas zonas de Chile, ¿ya? Pero como para que quede bien aprendido, bien afianzado esto de los elementos naturales y elementos culturales, sería bueno que los chiquillos también busquen en alguna revista o en internet distintos tipos de paisajes y puedan identificar en ellos estos elementos. Así que si logran hacer eso, estarían pero súper, súper, súper. Así que el que lo haga, me puede mandar la actividad, la tareita que haya hecho en la casa o algún video o algún audio donde reforzó usted esto y ahí van a tener sus puntitos en Class Dojo. Así que besos, espero les haya gustado la clase de historia de hoy día y que hayan quedado los conceptos claros. Así que cualquier cosa, cualquier duda o consulta, ya saben que pueden escribirme y ahí podemos reforzar, si es necesario, la clase siguiente, alguno de estos conceptos, ¿ya? Así que espero estén súper bien, chiquillos, y nos vemos en el siguiente video.